Continuamos estudiando el libro Bases para una paternidad espiritual bíblica. Hoy nos toca el estudio del capítulo número 10, titulado Ligadura almática de un hijo con su padre espiritual. Comenzamos entonces con el estudio de este capítulo. El alma del ser humano puede quedar ligada, puede quedar atada, puede quedar encadenada por diferentes razones. Puede quedar ligada o atada, decimos, a alguna cosa, a alguna otra persona, incluso a animales o a personajes inexistentes o imaginarias, como pueden ser los de alguna historia, alguna historieta, alguna película, algún cuento, alguna novela, alguna caricatura. Esta ligadura que se produce debemos analizarla porque realmente vamos a encontrar aún en la Biblia este tipo de ligaduras y encontramos ligaduras almáticas buenas, positivas, naturales, pero encontramos ligaduras almáticas muy negativas que debemos tratar a la luz de la palabra de Dios. Algunas ataduras almáticas, entonces decimos, son normales, son saludables, pero hay otras que son muy perjudiciales. Entre las normales y saludables vamos a encontrar las siguientes. En primer lugar, el afecto natural o amor por la familia. Segunda Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo le escribe a su hijo espiritual: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y más adelante dice, desobedientes a los padres. Y más adelante dice, sin afecto natural. Vemos que el afecto natural o amor por la familia produce una ligadura almática totalmente saludable, que en los postreros tiempos se perderá. La segunda ligadura almática que encontramos sana es la que produce la verdadera amistad. Proverbios 18:24 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. ¿Ven la ligadura, la unión? Amigo hay más unido que un hermano. La tercera ligadura almática saludable que encontramos en la Biblia es el matrimonio. Marcos capítulo 10, el versículo 7 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esas son palabras de Jesús. Mirando en el Antiguo Testamento vamos a encontrar una historia muy interesante, fascinante, la historia del reencuentro en Egipto de José con sus hermanos. Vemos una experiencia de amor entrañable entre un padre y un hijo, relatada por los mismos hermanos. Dice así el relato, dice, entonces Judá se acercó a él, a José en este caso, y le dijo, ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió. Y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. En una ligadura almática. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor, y dijo nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, entonces iremos. Pero no podemos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol.
Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada, ahí tienen la palabra, ¿ven? Ahí aparece la palabra ligadura, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá. Y si tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. La ligadura, el alma de Jacob estaba ligada a su hijo menor, a Benjamín. Estaba ligada con ese amor entrañable que hacía que si lo perdiera de alguna manera, moriría el anciano. Entonces, la intensidad de este afecto natural había ligado el alma de Jacob a la de su hijo Benjamín. El de ese padre era un amor tan grande que le había producido una atadura almática con su hijo. La atadura que produce el lazo de amor entre un padre y un hijo es buena. Es buena y es figura del amor entre el Padre Celestial y Jesucristo. Al igual que lo que sucede en esta historia, en la que la vida de Jacob estaba ligada a la vida de Benjamín, esta atadura almática constituye una revelación básica en relación con la doctrina de la paternidad espiritual. Evidentemente que es un misterio, pero es una realidad. Se produce una ligadura almática entre un padre espiritual y su hijo espiritual que produce diversas consecuencias. Entre las más importantes de esas consecuencias se encuentra la transferencia del modelo de vida. El padre espiritual, a través de esa ligadura almática, transfiere esa genética espiritual, ese modelo de vida del padre al hijo. Todo cristiano con un llamado a servir al Señor debe tener en cuenta esa realidad cuando se acerca a un hombre y lo toma como su padre espiritual. No debe olvidar que siempre las ligaduras almáticas reproducen patrones de conductas, tanto buenas como malas. Muy importante que reflexiones sobre este punto. Hay cosas que se transmiten a través de esta ligadura almática, porque toda atadura del alma abre un canal de transferencia espiritual. Por ejemplo, si un padre espiritual es recto, su hijo va a recibir almáticamente ese modelo. Del mismo modo, el modelo de ajustarse a la palabra de Dios, ser un hombre de oración, un marido dedicado a la familia, una persona trabajadora, una persona responsable, una persona diligente, una persona que honra sus compromisos y otras cosas positivas. Todo eso comienza a reproducirse en el hijo espiritual. Se transfiere por esta ligadura que abre este canal espiritual de transferencia. De la misma manera, el modelo de ser indisciplinado, vago, aprovecharse de los hermanos, poca oración, poco amor por la palabra de Dios, incapaz para sostener un compromiso y todas otras cosas negativas, comienza a reflejarse en la conducta del hijo espiritual. Se transfiere almáticamente por este canal que abre esta atadura, este canal espiritual. Es impresionante ver cómo el alma de una persona queda ligada al alma de otra y el hijo se va contagiando espiritualmente de los valores, de los hábitos, de las actitudes del que ha aceptado, del que ha escogido como padre espiritual. Puede suceder que alguien que quiere ser adoptado como tu hijo espiritual, con anterioridad haya tenido otro padre espiritual con otra visión diferente. Eso es muy habitual. O haya tenido un padre espiritual sin visión, o un padre espiritual con malos hábitos, u otras cosas negativas en él. Y lógicamente su alma quedó ligada, quedó atada a ese hombre por causa de la relación establecida, la relación de paternidad. Ahora, al intentar aceptarte a ti como su padre espiritual, con todo el compromiso, sacrificio y entrega que eso implica, no lo logra.
Porque al tener el alma fragmentada, tu alma fragmentada, la mitad del alma se quedó con aquel padre espiritual, con los malos hábitos, ahora no puede seguirte. Este hijo te quiere adoptar como padre espiritual, pero su alma quedó ligada al anterior y entonces esa fragmentación del alma, media alma ligada al anterior padre espiritual y media alma queriendo tomar tu paternidad, entonces le impide seguirte e incorporar totalmente tu visión, porque la fracción del alma que quedó ligada con el otro padre espiritual lo arrastra, lo tiene atado, aprisionado, lo arrastra hacia él. Esto se denomina técnicamente fragmentación o fraccionamiento del alma, donde partes del alma van quedando atadas a cada padre espiritual con quien el hijo se ha relacionado. No está totalmente con aquel, pero tampoco puede estar íntegramente con este. Este modelo es muy interesante porque en el lugar donde también tiene una incidencia pero muy fuerte, produciendo problemas gravísimos, es en los matrimonios. Cuando hay relaciones sexuales extramatrimoniales, o hubo un matrimonio anterior, o hubo relaciones sexuales previas al matrimonio con otras personas. En cada una de ellas se produce una ligadura almática con la otra persona. Y con el paso del tiempo, el alma queda fraccionada porque una porción del alma quedó encadenada a cada uno con que la persona se hizo una sola carne. ¿Me entienden? Esa ligadura almática que hablábamos al principio. Se hizo una sola carne con alguien antes inclusive de conocer a su actual pareja. Pero lo mismo, de todos modos, se hizo una sola carne con una persona, con dos personas, y en la promiscuidad que hay hoy en día, los jóvenes, con cuántas personas terminan haciéndose una sola carne, y debemos entender que se ha producido una ligadura almática con cada una de esas personas, en que se ha hecho una sola carne, se ató, se unió, se produce una ligadura almática que va a fraccionar su alma, va a fraccionar, de modo que cuando llega al matrimonio no puede ser plenamente una sola carne con su cónyuge, porque tiene el alma fraccionada, una porción con cada uno de aquellos con los que se hizo uno. Debes tener en cuenta que una persona con el alma fragmentada es alguien que ha perdido la paz. Va de un lugar a otro sin lograr que ninguno de los dos satisfaga plenamente sus necesidades. Es como aquel que ha vivido en dos países diferentes. Ahí tienen otra ligadura almática. Alguien que ha vivido, por ejemplo, en este país y en algún país europeo o en Estados Unidos o donde sea. Cuando está en un país, extraña al otro. Y cuando está en el otro, extraña a este. Y nunca encuentra su plena satisfacción en ninguno de los dos lugares. Su alma quedó ligada a ambos países, en realidad. Es necesario cortar con las ataduras almáticas que ligan tu alma con el pasado y te arrastran de uno a otro lado, quitándote la paz. Santiago 1.8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahí ven la ambigüedad. Santiago en el capítulo 4 sigue diciendo, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Porque el doble ánimo convierte tu corazón en impuro, lo llena de impurezas. Contrariamente, tengamos en cuenta que el amor y la pasión por la visión recibida de parte de Dios también se transmite almáticamente, a través de ese canal espiritual de que hablábamos recién, a través de ese canal espiritual de la ligadura que produce la paternidad espiritual. Si tenés un padre espiritual apasionado por la visión, apasionado por la revelación de Dios, apasionado por Dios y su propósito, sin lugar a dudas, eso es exactamente lo que te va a transmitir almáticamente. Esto se refiere entonces a la herencia, estamos hablando de herencia, una característica de la definición de hijo, la herencia que es transmitida de padres a hijos a través de lo que podríamos llamar la genética espiritual.
¿Qué pasa entonces con esas ataduras almáticas negativas que han quedado con hombres, que han transmitido genética negativa? Es evidente que hay que romper todas esas ataduras almáticas, perjudiciales y negativas. Cualquier relación de paternidad espiritual que haya tenido cualquier persona con alguien a quien ha tomado erróneamente como padre espiritual, produce una atadura que necesita ser cortada. Esto se realiza mediante una oración que es la oración de renuncia a esa atadura, una oración de invocación a Dios y de compromiso de mantenernos enfocados en la palabra de Dios. De esta manera se deshace toda influencia o encadenamiento que trajo sobre nuestra vida el habernos atado almáticamente a un padre espiritual que no era un verdadero siervo de Dios, o al menos no lo era plenamente. Tal vez lo era parcialmente o directamente no lo era. Las ataduras almáticas se rompen desde el corazón y se expresan con la boca, en uso de la autoridad y el poder de la persona de Jesucristo. Dice Apocalipsis, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Pero primero debemos estar seguros de que nuestro corazón está limpio antes de intentar romper ataduras almáticas y maldiciones de cualquier naturaleza. No obstante, puedes estar seguro que la verdadera liberación no se trata solamente de hacer oraciones ni renunciamientos. De nada sirve todo esto si no hay primero una firme decisión. Se requiere una decisión de cambiar de rumbo y marchar en la dirección indicada por el Señor. Porque si solamente oras y pretendes hacer pactos con Dios sin una firme decisión de cambio, puede ser simplemente pretender pasarle al Señor la responsabilidad por tu futuro fracaso que seguro va a sobrevenir. Por tanto, renunciar no es solamente hacer una oración. Renunciar es cambiar de actitud. Siempre se requiere un cambio de actitud. Renuncio a algo, pero cambio de actitud. Cambio mi rumbo. Eso es conversión. Esto es el mismo procedimiento que cuando nos convertimos a Cristo. No se puede renunciar y continuar siendo permeable al pecado y a los deseos de la carne. No se puede renunciar al tabaquismo, por ejemplo, y fumar un cigarrillo de vez en cuando, o renunciar al alcoholismo y tomar una copita cada tanto. Las decisiones deben ser honestas y las decisiones deben ser adultas, con responsabilidad. Debes tomar plena conciencia de que estás en una crisis de la que solamente saldrás tomando una decisión y simultáneamente cambiando de actitud. 4 cosas debes hacer. En primer lugar, debes tomar una decisión firme, adulta y responsable. En segundo lugar, debes orar para romper ataduras y hacer un pacto con el Señor. En tercer lugar, debes cambiar de manera de pensar y debes cambiar de manera de proceder, de actuar. Y en cuarto lugar, debes caminar hacia objetivos claros, una visión clara, objetivos claros, una visión clara fundada verdaderamente en la palabra de Dios. Vamos a dar un modelo de oración para que lo tengas, un modelo de oración de liberación, rompiendo ataduras almáticas. Tomen nota entonces de este modelo. Vamos a repetirlo ustedes. Cada vez que tengan que romper una ligadura almática, este modelo, hay que adaptarlo y es aplicable a la ruptura de cualquier tipo de atadura almática. Dios Santo y Padre Altísimo, vengo a ti confiadamente ante tu trono de gracia, habiéndome arrepentido, confesado y sido perdonado por ti, por todo pecado del pasado, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo ahora quiebro, destruyo y arranco toda ligadura del alma, cuerpo y espíritu que establecí al tener una relación de hijo espiritual con aquella persona que no era verdaderamente un siervo tuyo. Y ahí decimos con y citamos audiblemente el nombre de la persona
con la que te ligaste como hijo espiritual. Si es una, el nombre de esa persona. Si ha sido más de uno, de un padre espiritual con que te has ligado, repetí el nombre de cada uno de ellos. Y seguimos orando. En este momento renuncio y me declaro libre de todo derecho, de todo poder, de toda influencia que esas ligaduras me ha establecido sobre mí y sobre mi vida. Me desligo total y completamente de esa persona que mencioné. Me desligo ahora, cuerpo, alma y espíritu, y ato y echo fuera a todos los espíritus inmundos que llegaron a mí a través de esa ligadura almática, cuando me hice un hijo espiritual de esa persona. Les ordeno que salgan fuera en el nombre de Jesús. Rompo toda maldición que llegó a mi vida por esa relación de paternidad espiritual y ato y echo fuera todos los espíritus inmundos que manejan esas maldiciones. Se van ahora en el nombre de Jesús. Padre Celestial, también quiero hacer un compromiso de mantenerme enfocado en tu palabra, la Biblia. Te pido fuerzas para mantenerme firme. Tú y solo tú, Señor, puedes guardarme sin caída, y te ruego que así sea. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ahora confieso con mi boca que renuncio y resisto a Satanás y a todos los seres de su reino, con todas sus jerarquías. Todos ahora se van de mi vida, de mi mente, de mi cuerpo. Se van ahora en el nombre de Jesús. Fuera ahora en el nombre de Jesús. Los resisto a todos ahora y confieso que ya no tienen ningún derecho sobre mí, ni les volveré a dar lugar en mi vida. Los ato y los echo afuera de mi vida y se van ahora en el nombre de Jesús. Amén. Espíritu Santo de Dios, ven ahora y llena toda mi casa interior y no permitas habitar allí a ningún espíritu inmundo. Tómame y satúrame por completo. Suplico que permanezcas en mí para que ningún espíritu inmundo pueda regresar. Ruego que no permitas que yo te apague. Enséñame, ayúdame y sáname en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias Padre Dios por esta victoria espiritual, porque hoy me has liberado. Gracias te doy por haberme hecho completamente libre en el nombre de Jesús. Amén. Como conclusión entonces, queridos estudiantes de la palabra de Dios, como conclusión, no todas las ataduras almáticas son malas. Algunas en realidad son saludables. En primer lugar, la principal atadura almática saludable es que nuestra alma esté ligada permanentemente, encadenada a la persona de Cristo. Esa es una atadura almática totalmente sana, saludable. Renovemos entonces y reforcemos esta atadura almática con Jesús, sometiéndonos a su señorío, teniendo comunión con Él y caminando en el Espíritu. Dice 1 Corintios, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta es la atadura almática saludable que hoy les proponemos como finalización de esta lección. Átate para siempre, desde ahora y por toda la eternidad, con nuestro Señor Jesucristo. Amén.